espero que les haya gustado la innovación, ¿no? Que son las charlas TUC. En esta ocasión nos va a hablar Leonardo Caviglia sobre vivir como narniano, el amor y la felicidad según Lewis. El licenciado en Filosofía por la UCA, profesor en Filosofía por la UCA, doctorando en Filosofía por la Austral, becario también en la Austral, profesor de materias filosóficas en las carreras de Derecho, Psicología, Historia, Letras, Ciencias Políticas y Ciencias Económicas de la UCA, Antropología, Ética y Filosofía de Historia, profesor del Seminario de Integración Filosófico-Psicológico de la carrera de Psicología de la UCA, profesor de Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Antigua y Gnoseología de la carrera de Filosofía de la UNSTA, profesor del Seminario Catequístico María Auxiliadora y profesor del Colegio San José de Buenos Aires y profesor del Colegio del Salvador de Buenos Aires. Un fuerte aplauso para el licenciado Leonardo Caviglia. Bueno, muy buenas tardes. La reina de Bajo Tierra tenía prisionero a Eustaquio, a Achil, al príncipe y a Barroquejón. ¿Se acuerda alguno de ustedes? Ya estaba logrando casi tenerlos en su poder. Ya el hechizo los estaba dominando, ¿se acuerdan? Y en eso Barroquejón hace un acto heroico, nos cuentan las crónicas de Narnia, y es que pone su pie en el fuego y de esa manera vence el hechizo. Pero lo más interesante de ese momento es la declaración de Barroquejón, que es algo así como un renacuajo, podríamos decir, y dice que él va a estar del lado de Aslan, aunque Aslan no viviera, y que él va a vivir como narniano, aunque no existiera un lugar como Narnia. Si ustedes recuerdan, la reina de Bajo Tierra quería convencerlos de que no existía un mundo de arriba y que no existía un lugar llamado Narnia. Barroquejón nos invita a vivir como narnianos. Esta breve charla no va a ser sobre las crónicas de Narnia, sino lo que significa vivir como narnianos, según lo que Lewis nos invita en sus obras. Obviamente podríamos tomar un montón de tópicos y temas, pero creo que uno de los más interesantes para nosotros es qué es lo que Lewis piensa respecto de la felicidad, de nuestro deseo de felicidad, y qué es lo que Lewis nos propone respecto de cómo podemos vivir el amor. Voy a tomar una imagen también de las crónicas que nos va a ayudar a pensar algunas cosas. ¿Se acuerdan de Eustaquio? ¿Sí? Hace poquito hablábamos que se había convertido en dragón. Eustaquio es originalmente un chico avaro, egoísta, egocéntrico, desconfiado de las personas. Y en el pasaje de las crónicas se convierte en dragón. Por tener pensamientos de dragón, por tener el corazón de dragón, termina convirtiéndose en un dragón. Esa experiencia dolorosa de sentirse aislado de todos los demás produce una conversión en Eustaquio. Y para volver, ¿sí?, a ser un niño, para volver a humanizarse, necesita encontrarse con Aslan. Tal vez una de las cosas muy interesantes en este pasaje, como en el mundo de la literatura, es como muchas veces la calidad moral de las personas se manifiesta en una pérdida de su humanidad. Eustaquio deja de ser un ser humano, ¿sí?, deja de ser un niño y se convierte en una bestia. Literariamente es una gran metáfora de lo que nos ocurre cuando no sabemos amar. La vuelta a la humanidad es dolorosa, ¿sí? Saben muchos de ustedes que es uno de los grandes tópicos de Lewis, la relación que hay entre el dolor, ¿sí?, el amor y el deseo de felicidad. Un dolor tan grande como no había sentido nunca en su vida, Eustaquio dice. ¿Cuál es el gran problema que Eustaquio nos propone? Es el problema de ¿qué es lo que vamos a querer más? ¿Qué es lo que más quería Eustaquio? Eustaquio quería a Eustaquio y no quería a nada más que a Eustaquio.
y tuvo que aprender a querer a otros y no solamente a él. La temática de Luis es profundamente agustiniense. Quienes de ustedes estén familiarizados con el pensamiento de San Agustín, para San Agustín existe algo así como un orden del amor, ¿sí? Se trata de tener nuestro corazón ordenado, ¿no? Amar lo que hay que amar y en la medida que hay que amarlo. Según Agustín hay varias maneras de ser infeliz. Amar algo que no podemos alcanzar, amar y alcanzar algo que es malo, o tener algo muy bueno y no amarlo. Pero hay una sola manera de ser feliz para Agustín y es amar y alcanzar lo que sea lo mejor. Esa sería como la propuesta de cómo tenemos que hacer para ser feliz para Agustín. Y esa idea de los amores ordenados es riquísima en toda la obra y el pensamiento de Luis. Quienes estemos familiarizados con obras como Mero Cristianismo, Luis nos enseña algunas cosas fundamentales sobre nuestro deseo de felicidad. Hemos escuchado que ya desde niño Luis experimenta esa especie de añoranza, ¿no? De deseo de alegría, que es como una especie de deseo de felicidad, pero con cierta experiencia de todavía no. Pero en Mero Cristianismo, Luis nos dice algo muy interesante, y es que todos queremos ser felices. Y que el mundo nos ofrece un montón de cosas para hacernos felices, pero que el mundo, todo lo que nos ofrece, no nos da la felicidad. Ningún viaje, ninguna vocación, incluso dice ningún matrimonio, parece poder terminar de darnos toda la felicidad que prometen. Y eso no quiere decir que esas cosas sean un fraude, ¿sí? Y entonces pareciera que nuestro deseo de ser felices nunca encuentra algo que lo satisfaga, ¿sí? Como dijo alguna vez Kant, dale a un hombre todo lo que quiere y nunca es todo lo que quiere. Entonces hay dos alternativas: o nuestro deseo de felicidad es absurdo y deseamos una felicidad que nunca vamos a alcanzar, o nuestro deseo de felicidad tiene sentido. Y entonces Luis nos hace una invitación a considerar la naturaleza del deseo de felicidad. Y él observa que para cada deseo que tenemos existe un objeto. Dice, un bebé siente hambre, dice Luis, bueno, existe la comida. Un patito desea nadar, bueno, existe el agua. Los hombres sienten deseos sexuales, bueno, existe el sexo. Para cada objeto de nuestros deseos hay algo que lo satisfaga. Aunque no sepamos que existe. Piensen alguna vez, cuando recién nacimos, sentimos hambre por primera vez en nuestra vida. Y cosa curiosa, no sabíamos que existía la comida. Tal vez, si hubiéramos tenido conciencia plena en ese momento, al primer momento de comer algo, hubiéramos dicho, esto es lo que estaba necesitando. Para Luis, algo así pasa con nuestro deseo de felicidad, ¿sí? Nuestro deseo de felicidad reclama algo. Y lo que hay que ver es qué es lo que reclama ese deseo. Hay una especie de correlación, dice Luis, entre nuestro deseo y lo que ese objeto reclama. Si yo veo que alguien tiene sed, yo ya sé que necesita agua. Y si veo que tiene hambre, yo ya sé que necesita comida. Bueno, ¿qué es lo que deseamos cuando deseamos la felicidad? Y para Luis, el objeto de ese deseo reclama algo muy parecido a lo que nosotros pensamos que es Dios. Por lo tanto, Luis nos invita, ¿sí?, a pensar, ¿sí?, que ese deseo de felicidad, aun cuando se frustre y aun en medio del dolor, es un deseo legítimo. ¿Qué es lo que vamos a amar más? Es la gran invitación de Luis en muchas de sus obras. Desde las Crónicas de Narnia a los 4 amores, pasando por el gran divorcio. Y una de las grandes cuestiones es esa. Personajes como Eustaquio, como Edmundo, los personajes de El gran divorcio, para aquellos que lo han leído, el personaje de Orual, de Mientras no tengamos rostro, se encuentran ante el mismo dilema. Algo que Luis llama la voluntad centrada en sí mismo. ¿Vieron esas veces que nosotros
Por ahí estamos muy preocupados y tenemos muchos problemas y no podemos pensar más que en nuestros problemas, y cuando se acerca alguien con sus propios problemas no podemos siquiera prestarles atención, ¿sí? Porque estamos tan preocupados por nosotros mismos que no podemos prestar atención a los demás. La voluntad centrada en sí misma es el gran obstáculo que Luis presenta en todos estos personajes. Es muy agustiniense, ¿sí? Es el problema de la ciudad de Dios de San Agustín, ¿sí? El amor a sí mismo por encima de todas las cosas. Tal vez la obra que mejor nos puede enseñar a ver este problema es Los Cuatro Amores. En esta obra Luis nos invita a que podamos distinguir algunas cosas. ¿Por qué empezamos a amar? Y Luis nos ofrece distintas alternativas. Distingue un amor necesidad, un amor que quiere dar. ¿Por qué un nene chico, un bebé, un nenito ama a sus papás? En gran medida porque necesita de ellos, porque es un ser profundamente necesitado. Pero la realidad es que todos somos seres necesitados. Y nuestro amor también nace de la necesidad que nosotros tenemos. Y Luis piensa que Dios pone en nosotros ese amor necesidad, no solamente para que amemos a otros, sino también para que lo podamos amar a Él, ¿sí? Dios participa en nosotros, dice Luis, un poco de su amor y nosotros podemos amar. Y también existe un amor que nace de ver la necesidad de otros. Y es un amor que quiere dar. Pero todos nuestros amores se encuentran ante esa gran disyuntiva. ¿Qué es lo que vamos a amar más? Como dice Luis, en Los Cuatro Amores, nuestros amores se convierten en demonios en el mismo momento en que se convierten en dioses. Si nuestro amor a nosotros mismos se convierte en un dios, o sea, si nos endiosamos, si nuestro amor a alguien endiosa a ese alguien y ese alguien no es Dios, si el amor mismo es endiosado por el mismo Dios, ese amor se corrompe. Y no solamente nos daña a nosotros, sino que daña a los demás. Cualquier amor puede ser bien amado. Platón también, que ha alimentado tanto a Luis, podría ser una fuente de su pensamiento. Bueno, algunos de ustedes han leído Los Cuatro Amores, pero vamos a hacer un breve repaso de las 4 formas básicas de amor. Saben que la forma más básica de amor para Luis es el afecto. ¿Qué tiene de especial ese amor? Que se extiende a casi todo. Podés sentir afecto por una persona, pero también por un objeto. Todos nos hemos sentido dolidos al perder algo alguna vez. Podemos amar cosas que no hacen nada por nosotros. El afecto ama casi lo que no es amable. Pero ese amor tan extendido se encuentra ante un gran desafío, dice Luis. Luis piensa que el gran drama del afecto es el querer hacerse amar sin ser amable. Si podemos amar algo aunque no haga nada por nosotros, la gran tentación de los seres humanos es no hacer nada y esperar ser amados. La segunda forma de amor que Luis nos invita a considerar es la amistad. Tal vez el capítulo sobre la amistad en Los Cuatro Amores es una de las páginas más lindas que podemos leer sobre la amistad en Luis. Y la amistad nace de una especie de descubrimiento, ¿no? De ver que el otro ve lo mismo que yo. ¿Ves vos lo mismo que yo? Es el gran descubrimiento de los amigos. Y la amistad parece ser un instrumento para que podamos conocernos y desarrollarnos. Piensa Luis que no sé si ustedes tienen algún amigo que se ponga celoso de que tengan otros amigos. ¿Les pasó alguna vez? Que te dijeran, ahora vas a salir con esos. ¿Sí? Luis piensa que eso no tendría que pasar con la amistad. Sí pasa en Eros, pero no en la amistad. Y la amistad es el menos celoso de los amores para Luis.
Y los invito a que busquen esa página y la explicación de por qué. Dice Luis que en cada uno de nuestros amigos y en cada uno de nosotros hay algo que solo otro amigo puede sacar de vos. Si de 3 amigos, él dice A, B y C, uno de ellos muere, yo no tengo más al otro ahora que lo tengo para mí, sino que lo tengo menos. Todos conocemos amigos que a lo mejor nos hacen reír muchísimo. No sé si alguno de ustedes es de esas personas. Yo, por ejemplo, soy malísimo para contar chistes, ¿sí? Y la verdad, a muy poca gente hago reír, ¿sí? Pero hay gente que tiene esa capacidad. Y hay gente que tiene la capacidad de tener charlas profundísimas, ¿sí? Y hay aspectos míos que solamente surgen ante determinadas personas. Tal vez nunca te reíste tanto hasta que encontraste a una persona. Nunca te irritaste tanto hasta que conociste a otra persona, ¿no es cierto? ¿Cuándo descubrieron ustedes que eran pacientes? Cuando tuvieron que esperar a alguien o soportar a alguien. No es que esa persona nos hace ser así, ya somos así. Y las personas lo que hacen es hacer aflorar esos aspectos que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban hasta que esas personas nos lo hicieron descubrir. La amistad tiene una enorme capacidad, que es la de revelarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, no solamente si viviéramos aislados conoceríamos a poca gente, si viviéramos aislados conoceríamos muy poco de nosotros, porque muchos aspectos de nosotros surgen frente a los demás. Dice Luis así: por mí mismo no soy capaz de poner en acto al hombre total. Me hacen falta otras luces, ¿sí?, para poder ver quién soy. Ese es el gran valor que tiene la amistad que Luis, ¿sí?, ha experimentado en su vida. Es verdad que la amistad tiene como un gran riesgo, ¿sí?, que es el riesgo de la amistad por exclusión, podríamos decir. Es verdad que no todos somos amigos y entre los amigos hay quienes no lo son, pero lo que nos une no es el estar separado de los demás, sino lo que nos une es tener ese algo en común. Pero la gran tentación de la amistad es lo que llamaríamos la amistad por exclusión. Lo que nos une es estar separado de los otros. Esa es la gran tentación, ¿sí?, y el gran peligro de los amigos. Eso lo podemos experimentar nosotros muchas veces. A veces pregunto a mis alumnos en la clase, seguro todos ustedes tienen algún grupo de WhatsApp. Y alguno muy grande, ¿no? ¿Tiene alguno de ustedes un grupo de WhatsApp más chico donde solo hay algunas personas de ese grupo? ¿Sí? Y los demás no saben que existe ese grupo, ¿no? Y cuando funciona algo en el grupo grande, empieza a funcionar el grupo chiquito también. Mira lo que dice, mira lo que dijo este, ¿no es cierto? Los que están afuera no saben que existe el grupo más chiquito, pero los que están adentro sí. Y los que están ahora adentro saben que ellos podrían estar afuera. Eso es lo que Luis llama el círculo interior, ¿sí? Es una especie de unidad que es parecida a la amistad, pero que funciona por el temor a estar afuera. Esa sería una amistad corrompida. ¿Sí? Pero bueno, eso no quita que la amistad es el gran revelador de la persona. Si Eros dice, Luis quiere cuerpos desnudos, la amistad quiere personalidades desnudas. Nos enseña Luis que Eros es la tercera forma básica de amor que nos revela muchísimo de la dimensión del ser humano. Hay 2 formas de Eros, dice Luis. A uno lo llama Venus, que sería el amor más carnal, y Eros, ¿sí?, que tendría una dimensión más espiritual. Todo el análisis que hace Luis del amor Eros, del amor erótico, del amor de pareja, tiene detrás la visión de la doble dimensión del hombre. No somos ni puramente materiales ni puramente espirituales. Y esa armonía de lo que somos también se manifiesta en nuestro amor, ¿sí? Las páginas
en las que muestra esa armonía de cómo Eros puede ir conquistando, casi como en una guerra de trincheras, ¿sí? También a Venus, son espectaculares. Con eso hacemos una nueva invitación a leer esta obra. Y finalmente, cuando Lewis quiere hablarnos del amor de caridad, tal vez nos ofrece algunas de las páginas más hermosas sobre el amor. Y sobre todo una conexión que Lewis ha vivido en su vida, que es la conexión entre el amor y el dolor. No sé si han visto la película Tierra de Sombras. Obviamente no es biográfica un 100%, pero creo que hay un pasaje que refleja algo de lo que Lewis nos quiere decir aquí al final de esta obra. Lewis está con Joy en un paseo antes que Joy se ponga más enferma y tienen una conversación muy interesante en la película. Joy quiere hablar antes que no pueda hablar más. Y dice lo siguiente: todo el dolor que vendrá después es parte de la felicidad de ahora. Quienes vieron la película lo recordarán. ¿Sí? Cómo algunos dolores solamente pueden entenderse desde el amor. Si Joy y Jack no se hubieran amado tanto, Lewis no hubiera sufrido tanto y no nos hubiera compartido su experiencia dolorosa en una pena observada. Una pena observada no es solamente el testimonio del dolor de un hombre que ha enviudado, sino que es el testimonio de un hombre que ha amado y que ama profundamente. Dice Tomás que el amor es fuente de alegría y tristeza. Solamente sufrimos cuando perdemos algo que amamos. Por lo tanto, en ese dolor, en el duelo, por ejemplo, de Lewis, lo que está hablando es el amor. Es una gran invitación también a saber descubrir detrás de algunas situaciones dolorosas que el amor está hablando ahí. No nos importa perder lo que no amamos, pero sí nos importa perder aquello que amamos. Y la gran invitación de Lewis es aceptar esa condición. Amar es aceptar ser vulnerable, dice Lewis. Y si quisiéramos protegernos contra todo dolor, no nos quedaría otra opción que protegernos contra toda alegría. Tenemos que encerrar el corazón, protegerlo, dice Lewis, ponerle una coraza, pero ahí se va a volver inmutable, ¿sí? No va a sufrir más, pero tampoco no va a querer más, ¿sí? Vieron como aquellas personas que por ahí sufren bastante algo, y después, por ejemplo, no quieren confiar en nadie. Porque como confiando sufrí, la única manera de no sufrir es no confiar más. Pero es verdad, no sufrirás más, pero no vas a experimentar más la alegría del encuentro con los otros, la alegría de la confianza o la alegría del amor. Nuevamente se plantea esa misma alternativa. ¿Qué es lo que vamos a amar más? Lewis es un autor profundo en esta temática, profundamente conectado con gran parte de la tradición filosófica. En especial los invito a aquellos que les interese a después de Lewis por ejemplo, a sondear autores como Agustín. Pero para Lewis, vivir como narniano, ¿sí?, es vivir con nuestros amores ordenados, ¿sí? Es poder salir de esa voluntad centrada en sí misma, ¿sí?, aunque a veces sea doloroso. Muchas gracias. Sí. Prefiero la pregunta. Más tranquila. Bueno, ronda de preguntas. Acá ya tenemos, para levantar la mano ahí el compañero primero. Esta dimensión del dolor unido al amor,
en Luis, y también, bueno, para vos, ¿es para siempre así o es una condición de este mundo mortal, o es una parte del amor en sí? O sea, cuando este mundo se acabe, cuando estemos todos en el cielo, bueno, esperemos que todos en el cielo, no sé, también va a haber dolor, porque también va a haber gente que no va a estar ahí con nosotros, ¿no? Quizá, y que también tengamos o hayamos tenido algún afecto o algún amor por ellos, y ese amor seguirá siendo doloroso o no. Y bueno, ¿cómo se explica eso? Sí, ahí en Los Cuatro Amores, Luis hace como una afirmación así, dice, el único lugar donde estamos inmunes al sufrimiento es en el cielo o en el infierno. ¿Sí? En el cielo porque ya habremos alcanzado la felicidad. ¿Sí? Y en el infierno porque no amaremos nada, entonces tampoco se sufre. ¿Sí? Pero la idea de Luis es que no es que el sufrimiento sea necesario, ¿sí?, para el amor, pero sí que quien empieza a amar acepta que puede perder aquello que ama. ¿Sí? De hecho, en Una pena observada, quienes lo leyeron, y si alguna vez lo leen, el descubrimiento que hace él mientras va escribiendo, ¿vieron? Una pena observada es cuando Luis enviuda, tenía unos cuadernos en blanco y empieza a escribir, simplemente como una especie de catarsis, diríamos, ¿no? Y a lo largo del libro uno va viendo los estados de ánimo. Y en un momento él descubre que la separación es parte de la experiencia de amor también. Es parte de la experiencia de los amantes, el separarse. ¿Sí? Que por lo menos, bueno, en esta vida el para siempre no está. ¿Sí? Bueno, pero es algo que también tenemos que aceptar en eso. En Los Cuatro Amores dice, Eros hace promesas que Eros no puede cumplir. ¿Sí? Claro, uno le dice a alguien, bueno, yo te voy a querer para siempre. Y lo dice genuinamente, ¿no? Mucha gente, sin afán de mentir. Pero bueno, alguna vez alguno de los dos hace la valija antes, como digo yo, ¿sí? Y parte. Pero bueno, eso no quiere decir que sea esencial el sufrimiento, pero sí que cuando buscamos seguridad nos quedamos sin amor. Eso es lo que piensa Luis. No sé si contesté, pero... Yo tengo una pregunta acá. Sí. Estuve leyendo últimamente otro autor, San Elreo de Rival, que habla de la amistad, y una de las propiedades así que dice que es propia de la amistad es la alegría, pero en la alegría él dice que lo propio, o sea, es hacerse feliz con la felicidad del amigo, pero también dentro de la alegría está entristecerse con las tristezas o cosas, sí, tristes, malas del amigo. Pero ahí entraría, o sea, la alegría entristeciéndose y, o sea, en la tristeza no dice que no está la alegría. No sé qué podrías decir de eso. No sé si contestar. Me viene a la mente ahora, ¿viste? Aristóteles, cuando analiza la amistad en Ética Nicómaco, dice que lo propio del amigo es, si yo soy amigo tuyo, yo quiero tu bien. Y vos también querés mi bien. Y no solo eso, sino que yo sé que vos querés mi bien y vos sabés que yo quiero mi bien. ¿Sí? O sea, tiene que darse como las dos cosas. Y claro, cuando nos pasa algo malo, también estamos conociendo el bien que falta en el otro, y eso puede ser causa de tristeza para nosotros también, ¿no? O sea, la tristeza del otro por lo que falta también es tristeza para nosotros. No sé qué diría Luis sobre eso. Sí, él ve que la amistad es motivo de alegría. De hecho, viste que él dice que es lo más parecido al cielo, la amistad. O sea, cada vez que a un grupo de amigos se suma un nuevo amigo, la amistad aumenta, si es amigo de verdad. Entonces dice que es lo más parecido que a él se le ocurre al estado de los seres humanos en el cielo, ¿no? Acá llega, dice algo así, acá llega otro más que aumentará nuestros amores. ¿Sí? Es una linda imagen también. ¿Sí? O sea, claramente para Luis la amistad es parte de la felicidad humana. ¿Sí? Pero bueno, no sé si dice algo, no recuerdo que diga algo sobre si la tristeza del amigo me hace triste o no, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, a mí me gustaría saber cómo sería la forma narniana de ordenar el corazón. Porque, bueno, igual vos pusiste el ejemplo de Eustaquio y ahí me parece como que, bueno, también me siento una niña descubriendo la simbología, nunca había pensado lo del dragón y lo de... Pero
podríamos ver en otro personaje o en otra ocasión en las Crónicas de Narnia o en otro Sí. escrito esa forma o eso, por ahí pensando más si podría haber un acto de la voluntad para ordenar el corazón o sí tiene que haber ese encuentro con Aslan que me ordena el corazón. Sí. No sé. Mira, yo por lo menos las dos personas que me acuerdo mucho que hacen como una situación parecida es Edmundo y Eustaquio, ¿no? Los dos tienen amor desordenado diferente, ¿sí? Edmundo sería como el tema de la sensualidad, ¿sí? Porque lo que Edmundo quiere son delicias turcas. Es lo que más quiere, ¿sí? Entonces, por delicias turcas traiciona o hace todo, ¿sí? Igual ya era egoísta de antes, ¿vieron? Si lo leen, ya era medio, era medio malcriado, podríamos decir. Pero el tema es ese, ¿qué es lo que él quiere más? Él quiere más el sentir. ¿Y qué es lo que quiere más Eustaquio? Él mismo. O sea, los dos están queriendo algo desordenadamente. Y por eso ninguno de los dos es feliz al principio. Son protestones, o sea, no la pasan bien en realidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera los dos se tienen que enfrentar con eso. Edmundo se enfrenta con eso, yo creo que en un par de momentos, ¿sí? Uno es cuando ve que la bruja le pega a uno de sus sirvientes, y otra es cuando ve las estatuas, y Luis en la obra dice, y por primera vez sintió compasión por alguien, ¿sí? Entonces, pareciera que la compasión es lo que el dolor de otro es lo que hace que Edmundo abra los ojos, ¿sí? De lo que pasa. Y Eustaquio es el dolor propio, ¿sí? Que tendría como dos aspectos literariamente. Uno es, Eustaquio se pone un brazalete que le duele, ¿sí? O sea, ahora que es dragón le duele. Y lo otro es que empieza a experimentar la soledad, está separado de los demás porque es un dragón y ya no es una persona, pero en realidad ya antes estaba separado de los demás. Lo que pasa es que ahora es patente que está separado de los demás, ¿sí? Entonces ahora que él reconoce eso es cuando está preparado o sea, la conversión empieza anterior, ¿no? Cuando ya empieza y charla con Rippichip y empieza a experimentar un buen trato con la gente, ¿no? La gente le empieza a caer bien y él le cae bien a la gente, aún siendo un dragón, ¿sí? El punto final es el encuentro con Aslan, que yo creo, pero bueno, es una opinión, que tiene que ver más bien con la necesidad de lo sobrenatural, ¿sí? Si recuerdan los que ven la escena, en el libro está mucho mejor que en la película. Han desperdiciado una oportunidad genial en la película para mostrar eso. Eustaquio se arranca la piel de dragón, ¿sí? Y le vuelve a crecer. Se arranca y le vuelve a crecer, ¿sí? Es un poco, ¿vieron las veces que tratamos de cambiar algo que no nos gusta y volvemos a hacer lo mismo? ¿Sí? Bueno, es un poco eso. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Y cirugía mayor. Entonces tienen que intervenir Aslan, que lo desgarra, ¿sí? Primero lo desgarra para sacarle bien profundo la piel y luego se tiene que sumergir en esa fuente, ¿sí? Que yo creo que es claramente una alegoría del bautismo, ¿sí? Pero me parece que ahí Luis lo que quiere ver es que algunos cambios profundos, bueno, con nuestras solas fuerzas no se puede, si Dios no interviene, ¿sí? Pero los dos tienen ese problema, ¿no? Es decir, como que un amor desenfocado. Y el que es mejor para eso es el gran divorcio. Casi todos los personajes que van apareciendo en el gran divorcio tienen algo de eso, ¿sí? O es la fama, ¿sí? O es el sentirse superior a los demás, o es también la sensualidad, en el caso del que tenía esa especie de lagartija en el hombro, para los que leyeron, que le susurraba cosas y eso, ¿sí? Entonces, yo creo que es una temática que Luis ve profundamente, ¿no? Que es como, bueno, en el problema del dolor lo dice, si Dios hubiera hecho una sola persona, un solo ser, consciente y libre, y no hubiera hecho nada más, ante esa persona se abriría una terrible alternativa, amar más a Dios o a sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la alternativa que tiene toda criatura, ¿no? ¿Qué es lo que va a amar más? Pero bueno, en las crónicas está así gráficamente y en el gran divorcio muy bien hecho. Yo tengo una pregunta, Sí. Orientándolo sobre todo a un libro que me parece que se podría explorar mucho más, que es Mientras no tengamos rostro, que a mí me fascina.
Y puntualmente mi pregunta es, ¿cómo es, digamos, qué relación habría en justamente este momento clímax de cómo podremos ver a Dios cara a cara mientras no tengamos rostro y el dolor? O sea, digamos, qué hay de correlación ahí? Sí. Bueno, yo soy fanático defensor de Mientras no tengamos rostro, que es esa obra amada y odiada. Hay gente que no le gustó para nada. Como decíamos en la mesa redonda al principio, para mí hay que leerlo después de haber leído mucho Luis, y hay que leerlo. ¿Sí? Y para mí la imagen esa de llegar a adquirir el verdadero rostro es genial, ¿sí? En el fondo. Y me parece que en Luis lo que hay es... el dolor tiene algo de revelador para Luis. O sea, en su propia vida Luis ha sufrido. Y él lo cuenta en Sorprendido por la Alegría, ¿no? Es decir, los grandes dolores de Luis son, en lo personal, la muerte de su mamá de chico y la muerte de Joy de grande. Y sin duda podríamos incorporar la experiencia de la guerra, ¿no? También. Pero en el dolor algo se manifiesta, ¿sí? No hay en Luis un dolorismo, ¿sí? No es que Luis diga hay que sufrir, hay que sufrir. Pero es verdad que en el sufrimiento algo habla, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cuando alguien sufre porque no es feliz, bueno, pero es el mismo deseo de felicidad el que está hablando ahí, ¿no? O sea, es un deseo de ser feliz que está frustrado. Pero está la felicidad hablando ahí también, en eso. Y en el dolor también está hablando del amor. Entonces me parece que para Luis está muy emparentado. Me parece que un poco por su experiencia, ¿sí? Que podría haber tenido otra salida, ¿no? Luis dice que el dolor tiene también la posibilidad de la rebelión total, dice en el problema del dolor. Hay un autor, se llama Armand Nicoli, que hizo un estudio sobre Freud y Luis, ¿sí? Se llama La cuestión de Dios. Y lo que Nicoli ve es que tanto Freud como Luis tienen una historia personal muy parecida. O sea, atravesados por el dolor, una postura atea, materialista en un momento, ¿sí? Y entonces él dice, ¿por qué los dos tienen una salida tan diferente, no? Es decir, porque en el caso de Luis, el dolor no ha terminado en el dolor, ¿sí? Sino que el dolor de alguna manera fue algo por lo que se tuvo que atravesar, ¿no? En eso. Pero en eso creo que es un autor que no es ingenuo. O sea, no nos dice, no vamos a sufrir, va a estar todo bien, ¿sí? Pero la obra es muy buena, para mí es muy buena. Y en el fondo el juicio a los dioses, o sería a Dios, es un juicio a uno mismo también, ¿no? En la obra. Perdón si spoileo mucho. Sí. Pero bueno, sí. Leo, Sí. te quería preguntar, por ahí te parece que me salgo un poco por la rotonda, pero creo que voy a algún lugar. ¿Te parece que Martín Fierro ha sido capaz de ser feliz como un narniano? Porque a mí sí. Me parece un hombre que ha aprendido a través de la amistad, el aprendizaje por el sufrimiento, un hombre que es capaz de renunciar a todo al final de la obra, incluso a su propio nombre por amor a los demás, que ha valorado, que ha aprendido a través de muchísimo dolor la importancia de la amistad. Quizás me falta el Eros, En Martín Fierro. me falta en Martín Fierro, pero no me falta en Cruz, por cierto, que también lo sufre, ¿no? Pero creo que está prácticamente ahí todo lo que has estado diciendo. Sí. A mí me parece que hay algo que es universal, ¿no? Y Luis tiene eso de que él plantea las grandes cuestiones, las grandes preguntas, y en eso no es que lo que está en Luis solo lo vamos a encontrar en Luis, lo vamos a encontrar... Sí, pero me refiero a varias de las cosas que has ido diciendo, cómo Eustas se saca el dragón Sí. y cómo Fierro renuncia a muchas cosas de las que era su vida de bestia, podríamos decir incluso, para convertirse en un hombre por un aprendizaje a través del sufrimiento. Me parece que hay muchas de las cosas que has ido diciendo que se cumplen bastante, ha ordenado sus afectos. Sí, por eso digo, me parece que sondeando en cualquier autor profundo, con experiencia así de vida y eso, vamos a encontrar esas cosas parecidas, sea en Martín Fierro, en Luis o
o en Dostoyevsky, o en lo que sea. Me parece que es parte de la experiencia humana también, ¿no? Pero genial, sí, sí. No sé, hubiera sido interesante que hubiera dicho Luis si hubiera leído el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, nadie se lo alcanzó. Vamos ahí con la última pregunta. Ahí está. Sí. Se habló, por ejemplo, del el tema de cómo el sufrimiento posterior al amor era parte de esa felicidad, como la esposa que enfermó en esa escena. Y también del sufrimiento por encerrarse uno mismo, como el niño que se convirtió en dragón. Acá tengo, bueno, un par de preguntas relacionadas. ¿Cobra sentido el sufrimiento cuando, digamos, o sea, tiene sentido, es parte de una felicidad o parte de un amor, el sufrimiento que parecería, digamos, sin sentido por encerrarse uno mismo, que no es parte, digamos, de una conexión, de un amor? La otra es si también, así como el sufrimiento puede ser parte de una felicidad por un amor previo, puede ser el sufrimiento parte de la felicidad por un amor posterior al sufrimiento. Y algo para enlazar eso, como habíamos dicho en el principio, habías dicho que uno primero tiene una necesidad y eso le hace ver un objeto que satisface esa necesidad. ¿Se podría ver el sufrimiento como algo previo al amor para poder apreciarlo? Bueno, pienso que no encontraríamos a Luis diciendo que sea necesario el sufrimiento, ¿sí? Me parece que, bueno, él dedica toda una obra que es el problema del dolor a tratar de resolver algo que él lo llama el problema intelectual, ¿sí? Y creo que queda claro que no es necesario, que podría no haber sufrimiento, pero de hecho lo hay. Entonces, lo que él me da la impresión que piensa es que aconteciendo el sufrimiento algo está diciendo. Vieron que él dice que es como el megáfono de Dios, ¿sí? No en el sentido de que Dios mande el sufrimiento para Luis, sino que en el sentido de que todos sabemos que algo está mal cuando sufrimos, ¿sí? Entonces, tiene como esa especie de... ¿sí? Lo mismo que a nivel físico. Si me duele, yo sé que algo está mal en mi cuerpo, ¿sí? Ese es el efecto del sufrimiento. Ser una advertencia de que hay algo malo. El problema real sería el mal, más que el sufrimiento, ¿sí? O sea, el sufrimiento advierte. Obviamente no es bueno sufrir. Luis desde ya dice que no quiere tratar livianamente el tema. Sufrir no es bueno, no es lindo, no es bueno, ¿sí? Pero nos está advirtiendo de algo, ¿sí? Entonces, lo peor sería no darse cuenta de la presencia del mal. Entonces, de alguna manera, el sufrimiento muchas veces es un indicador de, por ejemplo, si yo estoy queriendo mal, ¿sí? O si yo estoy de alguna manera viviendo mal, el sufrimiento puede advertirme de eso, ¿sí? Entonces, no sé, supongamos que yo quisiera vivir para siempre y no morirme nunca, y que ninguna persona que quiero se muera. Y en algún momento veo que la gente empieza a fallecer y a ver la posibilidad de mi propia muerte, y empezaría a sufrir. Pero ese sufrimiento lo que me está avisando es que lo que yo pretendía es malo. O sea, yo quería negar una realidad, qué sé yo, la finitud, la mortalidad. Entonces, cuando Luis piensa el dolor como megáfono, piensa en eso, ¿sí? O sea, es como una señal que avisa. Tampoco creo que piense que es necesario sufrir para ser feliz, ¿sí? Pero sí que cuando él describe la añoranza, ese anhelo, joy, ese anhelo de felicidad, él dice que tiene algo parecido a la nostalgia, ¿sí? No me acuerdo ahora qué palabra usa, ¿no? Pero Ferro dice algo así que es como la experiencia de un destierro. O sea, el deseo de felicidad es algo parecido como al deseo de volver, ¿sí? Al terruño, podríamos decir, ¿sí? Entonces hay como algo doloroso en el hecho de quiero ser feliz pero todavía no lo soy. Pero bueno, pero así habla el deseo que todavía no alcanzó su objeto, pero ese deseo es legítimo, me parece. No sé si contesté o no, espero no haber como esquivado, ¿sí?
Bueno. Bien, bueno, renovamos el aplauso acá a Leonardo Caviglia.